Buenas noches, profesor. Hoy día vamos a realizar el estudio del magnetismo. Los integrantes son Pérez Comayigua, Lady Natalie, Rojas Rivero, Sergio Jerry, Silva Bendezú Joseph, Ureta Aguilar Kesley, Villodas Mesa Jordan Luis, Luis Vázquez Brandon Adrián. Mi nombre es Kesley y a continuación les explicaré un poco de la introducción. El planeta Tierra presenta magnetismo, dado que es un conjunto de fenómenos físicos mediados por los campos magnéticos y se extiende desde el núcleo interno de la Tierra hasta el límite en el que se encuentra con el viento solar. Una corriente de partículas energéticas que emana del Sol. Además, pueden ser generados por la corriente eléctrica o por los momentos magnéticos de las partículas constituyentes de los materiales. Este magnetismo son creados principalmente como consecuencia del movimiento de cargas eléctricas o flujo de electricidad, por el cual los materiales ejercen fuerza de atracción o repulsión sobre otros materiales. El trabajo fue planteado como una investigación, por ende presenta recopilación de informaciones relacionadas con el estudio del campo magnético terrestre. Como para qué sirven estos datos, qué permite aportar al análisis del campo magnético. También se tuvo en cuenta otras entidades que estudian el campo magnético a nivel mundial. Siguiente, por favor. Los objetivos. El objetivo general es investigar sobre el magnetismo, todo sobre sus partes y saber en qué consiste. También conocer los efectos que generan sobre las cargas en movimiento, asimismo también determinar las fórmulas de la fuerza que genera sobre una corriente y sobre una espira, como también aplicar la ley de Faraday. Los objetivos específicos son identificar la ley de Faraday y las fórmulas del campo magnético y ejecutarlo en un problema. También analizar las corrientes que genera el campo magnético, como por ejemplo la corriente alterna. También investigar sobre las dos leyes más conocidas en magnetismo, que son ley de Faraday y ley de Lenz. Y por último, aplicar la ley de Faraday en un problema y poder analizarlo con más impetu. A continuación les pasaré con mi compañero. Buenas noches, mi nombre es Joseph Naum Silva Bendezú. Soy de la carrera de Ingeniería de Sistemas. La generación de corriente alterna. Hay un discurso entre las dos personas, que era Thomas Edison con su corriente continua, ¿no? Donde decía que el flujo de electricidad es solo una dirección, ¿no? Eso funciona para que era pues, el mismo voltaje en un sistema, ¿no? Pero no era tan eficiente para sistemas de larga distancia, cosa que sí pasaba con la corriente alterna de Nikola Tesla, ¿no? Que era una corriente que variaba de acuerdo a lo que se necesitaba, ¿no? Entonces, la corriente alterna es un concepto físico el cual se basa directamente en la dirección hacia donde fluyen los portadores de carga. En el caso de la corriente alterna, tendremos que la dirección del desplazamiento de los portadores de carga varía constantemente en el tiempo. Esto significa que los portadores de carga en un momento determinado se mueven en una dirección específica y en el siguiente instante se mueven en la dirección contraria a la inicial. En corriente alterna, este cambio de direcciones depende de la frecuencia de oscilación que posee el circuito. También en corriente alterna, este cambio de dirección también depende de la oscilación que posea y la frecuencia de la oscilación, ¿no? Que está dada por la fuente del voltaje. Mientras tenga una mayor frecuencia, mayor será la cantidad de veces de la dirección del desplazamiento de los portadores de carga, ¿no? Y en Estados Unidos usan una corriente estándar de 60 Hz y en Europa y el resto del mundo utilizan 50 Hz. Siguiente. La ley de Lenz. La ley de Lenz, definida como las fuerzas electromotrices, establece que la fuerza electromotriz inducida en una espira con carga es proporcional a la variación temporal del flujo magnético que está en la espira. Esto significa que si tenemos una espira
y se le introduce una corriente inducida, y si le pasas un imán, ¿no? La acción que haces con el imán genera una corriente, ¿no? Que se produce gracias al flujo y genera un campo, ¿no? Pues ese sería. Siguiente. Bueno, buenas noches, soy Sergio Rojas y voy a hablar sobre la inductancia. La inductancia es la capacidad de almacenar la energía debido a un campo magnético, como sucede con un capacitor en un campo eléctrico. También es la propiedad de un circuito o elemento de un circuito para retardar el cambio de la corriente que pasa por él. La inductancia es importante porque tiene una relación con los circuitos. También es la medida de la oposición a un cambio de corriente de un inductor o bobina que almacena energía en presencia de un campo magnético. Y se define como la relación entre el flujo magnético y la intensidad de corriente eléctrica que circula por la bobina. Pasaré a hablar. Bueno, yo soy Adrián Vies Vázquez de la carrera de Ingeniería de Sistemas y me ha tocado exponer la ley de inducción de Faraday. La ley de inducción de Faraday está definida como la fuerza electromotriz inducida de un circuito, ya que esto es directamente proporcional a la rapidez, como el cambio de flujo magnético que le envuelve. La ley de Faraday está basada en los experimentos que hizo Michel Faraday en 1831 y establece que el voltaje, la FEN, como estamos viendo en la pantalla, la formulita que él sacó, es directamente proporcional a la rapidez de cambio del flujo magnético por la unidad de tiempo en una superficie cualquiera. Bueno, y un volt es igual a un Weber de vueltas por segundo. Y también el signo negativo de dónde proviene. Esto se debe de que el voltaje inducido tiene un sentido tal que establece una corriente que se opone al cambio de flujo magnético. El cambio de número de líneas magnéticas que pasan por el circuito induce una corriente en él. Y en el segundo miembro de la ley de Faraday observamos que la derivada temporal abarca la integral del flujo magnético. Entonces, cualquier modificación de dicho flujo dará lugar a que la derivada tome valores no nulos. Bueno, doy paso a mi otro compañero. Buenas noches, mi nombre es Lady Pérez y estudio la carrera de Ingeniería Industrial. Bueno, a mí me toca exponer la parte del campo y fuerza magnética y los materiales que se utilizaron en el proyecto. El campo magnético es una fuerza que realiza sobre cualquier otra carga magnética que está puesta dentro de su radio de acción. Esta fuerza que ejerce este campo magnético será la fuerza electromagnética. También en el campo y fuerza magnética podemos observar de cómo los polos se conectan de norte a sur en el imán, ya que ahí es la máxima intensidad de campo magnético y se disminuye. También el campo y fuerza magnética son un aspecto de la fuerza electromagnética, una de las fuerzas más importantes de la naturaleza. De manera breve y práctica sobre el campo y fuerza magnética de un conductor en el tema amplio que es el magnetismo. Utilizando la vista de Lorentz, además, trata de explicar sobre los detalles más a fondo de lo que se trata el tema, que sería de gran importancia. Siguiente, por favor. Los materiales que se utilizaron fueron una bola de corcho blanco, un cúter, un imán, limaduras de hierro, una botella y una hoja de papel. A continuación le daré paso a mi compañero. Bueno, a mí me tocó exponer procedimiento. Yo soy Adrián Vies Vázquez de la Ingeniería de Sistemas. El primer paso es cortar la esfera de Tecnopor por la mitad. Puedo usar el cúter, ahí está viendo la imagen 2. El segundo paso es hacer un hueco en cada del Tecnopor de la esfera para que puedan entrar los imanes. En el tercer paso es colocar el imán dentro de los dos huequitos que hizo en el paso 2 y taparlo. Y en el cuarto paso es poner en la botella encima la esfera de Tecnopor. Un consejo es poner la hoja Bond, que también estaba en los materiales, para que cuando tire los imancitos no ensucien. Y el quinto es tirar los imancitos para ver cómo se están alineando y cómo están.
en cálculos y resultados, el campo magnético, el imán está alojado, se aprecia, se hace visible. Esto es gracias por las limaduras de hierro. Dichas limaduras se están orientando de polo norte al polo sur. Esto también tiene que ver de que la Tierra genera un campo magnético que se llama campo magnético terrestre. Dicho campo cambia cada cierto tiempo, o 40 kilómetros al año. Y ahí está viendo una fórmula de intensidad magnética para hallarlo, fuerza magnética entre magnitud activa. Bueno, mi compañero va a responder el problema. Buenas noches nuevamente. Soy Sergio Rojas, de la carrera de Ingeniería Industrial, y pasaré a hablar sobre el problema planteado de nuestro trabajo. Que dice así: un protón penetra perpendicularmente en un campo magnético de 5 teslas con una velocidad de 2 por 10 a la sexta por metros por sobre segundos. Nos piden calcular el radio, el periodo y la frecuencia en el primer punto. En el segundo punto nos piden calcular el radio, periodo y frecuencia, pero del electrón. Los datos que nos dan es la carga del protón, que sería 1,6 por 10 a la menos 19, la masa del protón, que es 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos, la carga del electrón, que es 1,6 por 10 a la menos 19, la masa del electrón, que es 9,1 por 10 a la menos 31 sobre kilogramos. Paso a explicar el problema. En el punto A, nos piden hallar el radio, ¿no? Y sería, graficamos primero el campo magnético, como lo vemos acá. Luego a nuestra izquierda está el protón con su velocidad. Es perpendicular, la velocidad del protón es perpendicular al campo magnético, que más adelante lo veremos. Y paso a explicar lo de la fuerza. La fuerza es igual a la carga por la velocidad por V, que vendría a ser los 5 tesla. Como tenemos el gráfico de la magnitud, vamos a trabajar con los módulos, que acá abajo se presentan. Sería módulo de la fuerza es igual a la carga por la velocidad por V por el seno de alfa. Reemplazando sería fuerza magnética es igual a masa por la aceleración normal. Reemplazando los valores sería la carga por la velocidad por V por el seno de 90, ya que la velocidad choca perpendicularmente con el campo magnético. Eso sería igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio. Simplificamos velocidad 1 con la velocidad al cuadrado y simplificamos el seno de 90, que vendría a ser 1. Y sería acá a este lado. La carga por V es igual a la masa por velocidad sobre el radio. Para simplificar y hallar el valor del radio, cambiamos de posición la carga por el V y quedaría de esa manera. Ahora pasamos a hallar lo que nos piden, que sería el radio. Reemplazando los valores del protón, sería la masa del protón, que es 1,67 por 10 a la menos 27 por la velocidad, que lo tenemos ahí arriba, que es 2 por 10 a la sexta. Abajo pondríamos la carga del protón, que sería 1,6 por 10 a la menos 19, por 5, que serían los 5 teslas. Calculamos y nos saldría 4,675 por 10 a la menos 3 metros. Ya tenemos el primer punto. Nos piden ahora el periodo. El periodo se halla de esta siguiente manera, reemplazando el valor de 2pi por radio sobre velocidad. El radio vendría a ser lo que hemos hallado recientemente, que sería 4,175 por 10 a la menos 3. Eso lo dividimos por la velocidad, que sería 2 por 10 a la sexta. Resolvemos, igualamos y llegamos a la conclusión que sale 13,12 por 10 a la menos 9 segundos. Ya tenemos ahí el segundo punto. Y por último nos piden la frecuencia del protón.
La frecuencia es igual a 1 sobre el periodo, que el periodo lo acabamos de hallar anteriormente. Reemplazando sería 1 sobre 13 por 10 a la menos 9. Calculando nos saldría esto 7,62 por 10 a la séptima Hz. Ahora pasamos al punto B de los electrones. Como podemos ver en el gráfico, ahora como estamos hablando de electrones, la carga va a ir hacia abajo. Y vamos a reemplazar acá. La fuerza es igual al mismo procedimiento, pero vamos a hablarlo detalladamente otra vez. La fuerza es igual a la carga por velocidad por V, y como ya lo dije anteriormente, al tener el gráfico de la magnitud del campo magnético, trabajaremos con módulos otra vez. Reemplazando sería módulo de la fuerza es igual a carga por velocidad por V por el seno de alfa. Reemplazamos sería fuerza magnética igual a masa por aceleración normal. Reemplazando otra vez carga por velocidad por V por el seno de 90. Eso lo igualamos a la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio. Simplificamos nuevamente velocidad con velocidad al cuadrado y el seno de 90 que viene a ser 1. Nos quedaría de esta manera, que sería carga por V es igual a masa por velocidad sobre el radio. Y nuevamente para despejar y quedarnos con el radio, pasaríamos la carga por velocidad al otro lado, quedándonos de esa manera. Reemplazamos los valores de la masa del electrón, que sería masa electrón 9,1 por 10 a la menos 31, por la velocidad, que vendría a ser la misma, 2 por 10 a la sexta. Abajo, la carga, ¿por qué no es negativa si es un electrón? Lo que pasa es que estamos trabajando en un campo magnético y estamos trabajando con los módulos, y al ser módulos la resultante va a ser positiva. Entonces sería la carga 1,6 por 10 a la menos 19 por 5. Resolvemos y saldría 2,275 por 10 a la menos 6 metros. En el periodo sería igual a 2pi por radio sobre velocidad. Eso nos daría igual a 2pi por el radio que veíamos anteriormente, que sería 2 por 275 por 10 a la menos 6 sobre la velocidad, que sería 2 por 10 a la sexta. Calculamos y nos saldría 7,15 por 10 a la menos 2 segundos. A la menos 12, perdón, segundos. Y por último, en la frecuencia, que vendría a ser el 1 sobre el periodo, reemplazamos y sería 1 sobre 7,15 por 10 a la menos 2. Resolvemos y nos saldría 1,4 por 10 a la 11 Hz. Doy pase a mi compañero. Buenas tardes, profesor. Soy Villegas Mesa Yorda y pues me toca a mí lo que es acerca de la conclusión y las recomendaciones. Pero antes de eso voy a dar un pequeño resumen de todo. Bueno, primero la introducción, que el planeta Tierra presenta que nosotros no lo habíamos sabido, y pues este es un conjunto de fenómenos físicos medido por campos magnéticos que se extienden desde el núcleo interno de la Tierra hasta el límite que se encuentra con el viento solar, una corriente de partículas energéticas que emana del Sol. Okay. Nuestro objetivo general es investigar sobre el magnetismo, sus partes y saber en qué consiste. También conocer los efectos que genera sobre la carga en movimiento, asimismo también determinar la fórmula de la fuerza que genera esta corriente y una espira, y aplicar la ley de Faraday. A ver, disculpen. Vale, los objetivos específicos son identificar la ley de Faraday y sus fórmulas del campo magnético y cómo ejecutarlo, analizar las corrientes que genera el campo magnético, investigar sobre las leyes más reconocidas en magnetismo, que son la Faraday y la Lenz, aplicar la ley de Faraday en un problema y analizarlo con ímpetu. Okay.
La generación de corriente alterna es una corriente eléctrica que viene de una dirección de flujo de electrones. La corriente que está en los casos originarios de los tomacorrientes de la pared. Esta corriente alterna en Estados Unidos se usa la de 60 Hz y en Europa y el resto del mundo utilizan la de 50 Hz. Vale, la ley de Lenz, definida como fuerza de electromotrices, establece que la Fe, fuerza electromotriz, inducida en una espiral con carga, es proporcional a la variación temporal del flujo magnético de esta en la espiral. Como pueden ver, la inductancia es la capacidad de almacenar energía debido a un campo magnético. Como sucede con un capacitor en un campo eléctrico también. La ley de inducción de Faraday viene a ser la fuerza electromotriz inducida en un circuito, es decir, es directamente proporcional a la rapidez con que cambia el flujo magnético que le envuelve. Ahí podemos ver su fórmula, la F, la E y todo. Vale, el campo magnético y la fuerza magnética es una fuerza que realiza sobre cualquier otra carga magnética puesta dentro de su radio de acción. Esta fuerza ejerce un campo magnético y una fuerza electromagnética. Vale, hicimos un pequeño laboratorio, como decirlo así, acerca del campo magnético, de los cuales los materiales fueron una bola de corcho, un cúter, un imán, limadura de hierro, una botella, una hoja, y eso fue todo. Vale, y por el procedimiento es: primer paso, cortar la esfera de tecnopor por la mitad, hacer un hueco en el tecnopor, colocar el imán dentro, colocar la esfera de tecnopor encima de una botella y esparcir limaduras de hierro por la esfera de tecnopor. Vale, los resultados y los cálculos serían que el imán alojado en el interior de la bola de corcho se hace visible sobre la superficie de la esfera gracias a las limaduras de hierro, de los cuales las limaduras, siguiendo las líneas de fuerza del campo magnético, salen del polo norte del imán y entran por el polo sur. La Tierra genera un campo magnético que se llama campo magnético terrestre. Dicho campo cambia con el tiempo. Y el polo norte magnético, que no coincide con el polo norte geográfico, y no un punto fijo, se desplaza unos 40 km por año. Este campo es reemplazable de la aguja que la brújula, que la aguja de la brújula se oriente señalando la misma dirección siempre. Vale, la fórmula es la intensidad magnética, que es la fuerza magnética entre la amplitud, que esto sale la fuerza activa. Vale, acá tenemos una situación problemática que creo que ya lo demostraron mi compañero. Y pues llegando a lo mío es que la conclusión es que el magnetismo es un fenómeno físico que ejerce fuerzas de atracción ante algunos objetos. El níquel, el cobalto, el hierro y algunas aleaciones que tienen imanes, que se les llama imanes, lo cual influye en el magnetismo porque se llama campo magnético. Vale, las recomendaciones serían 4 recomendaciones que se podrían dar. Una de las recomendaciones que doy, que si eres menor de edad, pidas ayuda en usar el cúter, ya que puedes dañarte al hacer este tipo de laboratorio o experimento. Vale, comprar 2 corchos de bola por si se equivoca en cortar, ya tengas un reemplazo con el cual seguir haciéndolo. Y no olvides tener una botella que no sea tan grande, sino ancha para retener la esfera. Ya calcules dependiendo del corcho que le hayas comprado. Y por último, tener un imán pequeño que puede encajar en la bola de corcho blanco. Vale, eso sería todo, profesor. Gracias.